Por si las moscas, vamos a hablar de las nuevas exposiciones en el Museo Tamayo que abrieron hace apenas unas semanas. La primera que quiero hacer resaltar es una exposición de un artista mexicano que se llama Julio Galán, perdón. Otra exposición es una serie de fotografías montadas en un slideshow, como le llaman, de Nan Goldin, que viene de Estados Unidos. Y la tercera es una instalación de un artista suizo que ha causado conmoción en Instagram y ahora toda la gente pues va al Museo Tamayo a tomarse fotos en esta exposición. En estas tres exposiciones fantásticas. Para hablar de esto me acompaña nada más y nada menos que la directora del Museo Tamayo, Magalí Arreola. ¿Qué tal, Magalí? Hola, muchas gracias. Oye, pues muchas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Yo fui a estas exposiciones hace un par de domingos y había una cola tremenda para poder entrar. ¿Te sorprende que haya tenido esta acogida, estas tres exposiciones, que hay que decir, están en referencia, digamos, con el mes del orgullo y son exposiciones que hablan sobre distintos aspectos de la experiencia LGBT? Pues sí, la verdad que sí, no quiero ser ni modesta ni presumida, sí nos sorprendió, es decir, sí esperábamos que hubiera como muy buena respuesta y que hubiera como mucho público, pero no tanto, ¿no? Realmente creo que colas. Vamos ya cerca de los 15,000, si no es que más de 15,000 visitantes en menos de 2 semanas. Entonces, la verdad muy bien, muy contentos, como realmente es muy grato como ver que lo que estamos haciendo tenga un impacto, ¿no? También viniendo de pues donde venimos, ¿no? Todo el tiempo de la pandemia, el tiempo que estuvo cerrado el museo. Y creo que sí es importante mencionar, si las tres expos siempre las pensamos, digamos, en diálogo la una con la otra, ¿no? Por una cuestión tanto temática como por una cuestión temporal histórica, ¿no? En el caso de, quizás después puedo mencionar como los ligas, sí. Ligas entre una y otra. Algunas ya las sabíamos y fueron, deliberadamente pensamos de esta manera, y otras que se fueron revelando que han sido como muy lindas también, ¿no? Y bueno, esto es como parte del proyecto que habíamos pensado, digamos, desde previo a la pandemia. Por todas las cuestiones que ya sabemos, calendarios y tal, se fue como retrasando todo y de pronto sí vimos que había la oportunidad de poderlo hacer coincidir justo con el mes del orgullo. Entonces dijimos, bueno, pues qué mejor, ¿no? Es decir, ya sí era obviamente la temática que presidía, ¿no? a las tres expos, pero pues en el momento que vimos que podía coincidir, dijimos, pues es lo mejor como para poder arrancar y unirnos al esfuerzo, ¿no? Pues muy bien, hablemos de la exposición que me interesa mucho resaltar, que es la exposición de Julio Galán. Julio Galán es un pintor mexicano activo en los 80, 90 y 2000, que la verdad, Magalí, no había visto esta curaduría y esta selección tan bien pensada de un pintor que podría parecernos un poco, con temas un poco del pasado, pero que en relación con todo lo demás como que se reactualiza, y es una sorpresa muy refrescante ver otra vez a Julio Galán en este contexto. Primero, ¿quién es Julio Galán? Y después, ¿cómo fue la curaduría que específicamente tú hiciste? Pues mira, Julio Galán creo que yo creo que es un pintor de culto, sí me atrevería a decirlo. Y creo que parte del interés justamente de hacer este proyecto es que mucha gente lo conocía, mucha, pero conocía mal la obra. Mucha gente no lo conocía y me di cuenta, yo pensé al inicio que era por una cuestión quizás generacional, ¿no? Que tu generación, la mía, como que sí estaba en el radar. Más empapados, y que quizá iba a ser como una especie de no descubrimiento, pero bueno, una aportación para generaciones más jóvenes. Y me fui dando cuenta con el tiempo que de ninguna manera, ¿no? Que sí era realmente como un artista también como de culto para cierta generación, sí mucho quizás del mundo gay, pero sí me sorprendió mucho que tuvieran como esa conciencia ya de la existencia del artista y de la obra, ¿no? Fue un pintor que empezó, como dijiste, a trabajar muy a principios de los 80s en Monterrey. Él nace en Musquis.
y trabaja muy de la mano con Memo Sepúlveda, que fue realmente quien le dio la proyección internacional, y se forma como arquitecto y en cuanto acaba la carrera ya tenía como clarísimo que quería ser artista y se va a Nueva York, se va en el 84. Y ahí realmente como que despega su carrera, es decir, creo que ya tiene una carrera bastante sólida y muy joven en México, específicamente en Monterrey. Y se relaciona rápidamente también con la escena neoyorquina, ¿no? Rapidísimo, rapidísimo. Y ahí hay como varias anécdotas que tienen que ver con que la diseñadora de modas, y él fue alguien que estaba siempre muy involucrado con la moda, Nicole Miller, compró uno de sus cuadros muy temprano, cuando justo recién llegado a Nueva York, y la fue a ver. A partir de ahí se hace como esta especie de cadena y de bola de nieve en donde una persona que trabajaba con Andy Warhol, Paige Powell, ve el cuadro, de pronto entonces Andy Warhol se interesa en la obra y toda la escena como del Lower East Side neoyorquino lo empieza como un poco pues a adoptar, ¿no? Y a partir de ahí realmente tiene una carrera con una ascendencia muy rápida, primero en Nueva York y de ahí pasa a Europa, y realmente sí, pues creo que su carrera se concentra casi en los primeros 20 años de su carrera, ¿no? Ah, sí, Realmente. los 80 y los 90. Los 80 y los 90. Julio Galán tiene muestra una experiencia de lo gay, de lo LGBT, que es muy dolorosa. Hay como muchos rincones oscuros, tiene, en cierto sentido, es el mismo dolor que expresa a veces Frida Kahlo, pero digamos reactualizado para los años 80 y para una experiencia LGBT. Tiene que ver también con la manera en que se representa a sí mismo. Él se retrata también en sus pinturas y retrata también a su entorno inmediato. Y todo en unos cuadros que son también muy narrativos y de nuevo, como decía, muy oscuros. No es una experiencia feliz, es una experiencia que tiene sus complicaciones. Sí, totalmente. Y sí, creo que la comparación con Frida Kahlo ha venido muy a cuento regresa todo el tiempo, ¿no? Claro. A él no le gustaba, me decías. A él no le gustaba, que eso creo que es muy importante decir. Obviamente, creo que, parte de la razón es, primero que nada, el autorretrato como tal, ¿no? Es decir, el género del autorretrato. Pero creo que en el caso de Galán yo lo veo menos como como la versión tradicional del autorretrato, que es esta especie de exploración interna de su ser, y más como una especie de proyección hacia afuera, ¿no? Y creo que tiene que ver como con este tipo de figuras como andróginas, que también como que transitan en el tiempo de una manera como bastante particular, o sea, desde que se retrata como niño hasta que se retrata como adulto, siempre está jugando con este tipo de ambigüedad, ¿no? De ambigüedad, ¿no? Ajá, Que creo claro. que justamente es lo que de alguna manera proyecta hacia afuera, y que igual en cuanto a la factura de los cuadros, casi todo sucede en superficies, si te fijas, ¿no? Claro. Que eso también creo que es muy interesante, es decir, no hay mucho que escarbar, sino que todo más bien es como echarlo hacia afuera, ¿no? Sí. Y sí creo que es una experiencia, bastante oscura, ciertamente, muy aislada siempre, pero vamos, creo que también tiene un sentido del humor fantástico. Fantástico, ¿no? Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo. Regresamos contigo. Nos vemos aquí después de estos mensajes. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de las 3 exposiciones que se acaban de abrir en el Museo Tamayo. Me acompaña Magali Arriola, que es la directora del Museo Tamayo. Y antes del corte estábamos hablando de Julio Galán, que es una de las grandes exposiciones. Tú hiciste la curaduría, Magali, y también una de las cosas que he leído y he visto en los comentarios que la gente pone en sus redes es como el ojo particular que tiene tu mirada sobre Julio Galán. No es una exposición retrospectiva, no trata de establecer un arco narrativo sobre la vida de Julio Galán, sino que ¿qué hace tu curaduría? Pues sí, ciertamente no es retrospectiva, y creo que es importante mencionar que fue realmente difícil llegar a hacer esta selección, porque hace
tiempo que no se había hecho una exposición. La última que se hizo fue en 2008, poco después de que muere él. Y realmente no existe como un registro como sistematizado de dónde está la obra, quiénes son los coleccionistas, etcétera. Entonces hubo, o sea, mucho trabajo de investigación ahí. Y también, digo, creo que, o sea, totalmente transparente, hay algunos periodos de su obra que me hubiera encantado representar y que simplemente no logré ubicar la obra todavía. Okay. Digo, es algo que quisiera seguir trabajando. Entonces también, digo, sí, de alguna manera obedece también un poquito a este tipo de situación, pero me parecía como muy importante justamente, volviendo a lo que mencionábamos antes, tratar como de darle una acercamiento nuevo, ¿no?, a la obra, y justamente salirse un poco del como encuadre, digamos, que lo relacionaba tanto con Frida Kahlo, que lo relacionaba tanto con la pintura mexicana, como si con una especie de identidad nacional. Exacto. Para hablar de otras identidades, ¿no? Exacto, que creo que, o sea, como decías tú hace rato, es una obra como muy personal, hasta cierto punto sí puede ser introspectiva, pero creo que también, como decía yo, como mucho más como juguetona, con todo lo que puede implicar eso, ¿no? Es decir, que sí tiene como su nivel de ambigüedad también. Y bueno, un poco lo que me interesaba era como explorar también toda esta parte justamente como de performatividad que puede tener la obra, ¿no? Más allá de toda la cuestión de identidad nacional o no, que creo que también es algo de lo que él renegó bastante. Claro. Es decir, es alguien que vivía como muy, y vivía su obra, creo que de una manera como muy retraída también de su momento histórico, ¿no? Es decir, era un provocador nato, eso es un hecho. Entonces, cuando uno lee las entrevistas, te das cuenta que dice una cosa y luego dice otra, pero sí puedes leer un poco entre líneas que sí llevaba él como su propia agenda, y creo que sí era importante justamente otra vez como decantar la obra y decantar la práctica de estas lecturas como neomexicanistas, muy propias de los 80s, y tratar de rescatar más la parte, digamos, a nivel como creativo, que estaba operando como motor detrás de la obra. Sí, como una especie de tortura creativa que es la máquina que hace que veamos estas imágenes fantásticas. Hay otra parte de la exposición, no solamente son cuadros de Julio Galán, sino hay fotos que Graciela Iturbide le tomó a Julio Galán, que muestra un aspecto que está relacionado con las pinturas, pero que lo muestra, digamos, de cuerpo entero. Hay fotos de Graciela, hay fotos de Juan Rodrigo Yaguno también, sí, y de Enrique Badulescu y Paco Barragán también. Y eso es algo como muy, prácticamente todas eran por iniciativa del propio Julio, ¿no? Es decir, toda esta parte otra vez como de autorrepresentación, de travestismo que hay en la obra, tiene mucho que ver justo con la fotografía, y en muchos de los casos, casi en la mayoría, digamos que la fotografía precedía al cuadro, ¿no? Pero también hay muchos momentos en donde él mismo utilizaba su propia obra como telón de fondo, ¿no?, para retratarse. Y otra cosa que es como muy interesante, es decir, creo que sí es de las pocas veces que se ha presentado, digamos, de una manera tan sistemática el diálogo entre fotografía y pintura en una exposición, pero en todos sus catálogos, y siempre por iniciativa de él provocaba como este tipo digamos, de sesiones fotográficas con tal fotógrafo o con tal otro. Con quien más colaboró fue con Juan Rodrigo Yaguno, hicieron creo que 6 o 8 sesiones. Y realmente, digo, él hacía como toda esta selección y establecía este tipo de diálogos, digamos, entre la fotografía y sus cuadros, pero siempre en los catálogos, ¿no? Que, digo, a mí me sorprende, digo, nunca lo conocí, lo cual, digo, sí me parece una pena porque me hubiera encantado. Obviamente tengo 1000 preguntas que no he podido resolver, pero justo me parece como muy sorprendente que no hubiera incluido nunca la fotografía en sus exposiciones, ¿no? Que creo que tiene que ver justamente con el hecho de que sí hay una parte muy performática dentro de su pintura, otra vez por toda la cuestión de la puesta en escena y la autorrepresentación, que creo que la puesta en escena también desde los inicios de su obra siempre hay como cortinas, siempre hay personajes que se esconden detrás de algo, hay como teatritos, estos teatritos como medio guiñol, teatros de feria, este tipo de situaciones, pero no me atrevería tampoco a llamar como todos estos juegos que hacía de representarse él a sí mismo
una obra performática, ¿no? Es decir, creo que se queda un poquito más atrás, pero vamos, creo que la intención siempre estaba como muy presente. Muy bien, hablemos de las otras dos exposiciones. Una es de Nan Goldin. ¿Quién es Nan Goldin y por qué te interesó también incluirla en esta? Pues Nan Goldin es conversación? alguien que estuvo, bueno, probablemente ya muchos lo conozcan, yo creo que sí, la obra se ha exhibido de manera como bastante, digo, yo creo que sí ha habido varias exposiciones de ella, no que yo recuerde, no ha habido una realmente como retrospectiva. Nosotros tampoco estábamos en medida de hacer esto, pero estas dos piezas son dos piezas, digamos, recientes que hizo. Una abarca su fotografía, digamos, de los 70s hasta 70s, 80s, incluso 90s, y la otra realmente ya tiene más que ver como con todo el tema de la crisis de los opioides en Estados Unidos específicamente. Y ahora, digo, recientemente la nombraron la revista Time uno de los 100 personajes más importantes en el mundo, porque ella tuvo un problema de adicción muy severo, y bueno, desde que realmente salió de eso, lleva todo digamos, esta pugna para que se reconozca esa crisis, y todavía más importante, en Estados Unidos logró también que ciertas instituciones como de primer nivel, que recibían apoyos de ciertos individuos que tenían como relación con todas estas farmacéuticas, retiraran los apoyos, ¿no? Como un poquito tratando también como de decantar pues, y tener un poco de congruencia, ¿no? de lo que está promoviendo su obra. Logró que se retirara un apoyo muy importante en los museos estadounidenses, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, creo que es realmente pues artista, fotógrafa y activista, ¿no? Otra vez muy, muy activa también en los 80s, en los 90s, y de alguna manera, bueno, en Nueva York, las fotografías, algunas vienen quizás su serie más conocida, que es la balada de la dependencia sexual. Y bueno, pues en los 80s Julio Galán también estuvo metido un poco en esa misma escena, entonces creo que era importante como dar otro tipo de diálogo, contexto sí, también para este tipo de obra, ¿no? Muy bien, vámonos a un corte, regresamos después de estos avisos, no se vayan. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de las exposiciones en el Museo Tamayo que están rompiendo récords de asistencia y colas para entrar los fines de semana. Me acompaña Magalí Arreola. Magalí, hablábamos de la exposición, del núcleo Nan Goldin, pero hay digamos, tal vez lo más espectacular y lo que llama también muchísima atención y que además está apareciendo repetidamente en redes sociales es esta instalación del artista suizo Ugo Rondinone, que, bueno, en primer lugar, utiliza los domos del Museo Tamayo para ponerles el arco iris de la bandera gay, de tal manera que el museo es literalmente iluminado por este arco iris. Y lo que iluminan es una serie de esculturas de payasos en situaciones tristes, porque entiendo que es una representación de las horas de melancolía, digamos, o de espera que pasa una persona LGBT. Tiene una contradicción muy, muy grande entre digamos, la imagen infantil que da el arco iris, la experiencia infantil de los payasos y la profundidad de la experiencia humana y la soledad. Es muy impresionante. Pues sí, bueno, Ugo Rondinone es un artista suizo y creo que justamente, como dices, el arco iris sí es uno de sus leitmotivs. Y bueno, él se refiere un poco también al arco iris como este símbolo no solo de lo LGBT, pero sino justamente como todo este tipo de contradicciones de las que hablábamos antes, ¿no? Es decir, sí es efectivamente como este símbolo, exacto, que uno asume que es la felicidad y un símbolo infantil, etcétera, pero bueno, de pronto te puede remitir a otro tipo de situaciones y es quizás también una manera como de cuestionar todo este tipo de simbologías, ¿no? Es decir, no solo asumir que
porque es de colores y es un arco iris, por más bonito que se vea, trae algo bueno consigo, ¿no? Pero, y bueno, y al asociar esto con la figura del payaso, creo que la figura del payaso también tiene como esta ambivalencia, ¿no? Que digo, todos la hemos pasado, yo creo que por ahí, que sí es como una figura bastante agridulce, ¿no? Así es. Y creo que también otra de las constantes en su obra justamente es como tratar de este tipo de situaciones en donde, que son situaciones muy, digamos, como cotidianas, y bueno, cada uno de estos payasos, nosotros tenemos 31 de una serie de más de 40, creo que son 44, y cada una de esas figuras, digamos, representa una acción cotidiana, ¿no? Como dormir, bostezar, sonreír, aburrirse, ir al baño, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y realmente es otra vez una manera como de volver a poner como en perspectiva todo este tipo de comportamientos que efectivamente, digo, uno da por hecho, pero luego no estamos como valorizando al 100%. Y tampoco sí, son como comportamientos banales, pero que al mismo tiempo constituyen gran parte de nuestro transcurrir del ¿no? día, ¿no? Y creo que también digo, el título creo que es bastante evocativo y es muy lindo, ¿no? El vocabulario de la soledad, y bueno, creo que también remite un poco como todo este vocabulario como corporal y otra vez viniendo un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De los años de pandemia, creo que también es como interesante pensarlo desde esa perspectiva, decir que pues hay que repensar otra vez como todas las maneras de relacionarse, ¿no? Tengo que confesar que cuando salí del Museo Tamayo, cuando fui, me sentí un poco abrumado porque el discurso de las 3 exposiciones vistas en relación es como lo pesado de la experiencia LGBT. No es podría ser celebratorio, podría ser superficial, etcétera, pero hay una cierta pesadez en en las 3 exposiciones. ¿Lo pensaste así? Seguramente sí. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que, pues sí, digo, y al final yo creo que esa pesadez también se traduce en, pues sí, una especie de celebración, ¿no? Pero creo que como concientización que me parece como muy importante, y creo que, digo, realmente puede ser un poco también el móvil detrás de hacer estas 3 cosas, ¿no? Es decir, creo que otro de los temas también muy importantes, más allá de lo LGBT, y que también se relaciona con eso, es todo el tema de las infancias, ¿no? Exactamente. Y de la violencia intrafamiliar. Está también ahí trazado en todo lo que... Exacto, que también me parece que, digo, entre todos los pendientes que tenemos en este país, que son miles, ese es uno muy importante y que creo que sí se nos olvida muy, digo, por todas las otras situaciones tan apremiantes por las que pasamos todos los días. Creo que hay algunas que se nos están quedando atrás, y creo que la de la infancia es una de las que más deberíamos de atender, pensando en todo lo que ya sabemos desde los abusos, narcotráfico, desapariciones, sí, etcétera, ¿no? Es decir, creo que es una población que, digo, finalmente es la que va a ser el futuro de este país. Entonces, si no empezamos a tratar de atender esos problemas, vamos a estar todavía en un problema más grave cuando pasen los años, ¿no? Claro, y me gusta esto que dices, porque, digamos, detrás de este ánimo celebratorio, de la marcha gay, de LGBT, perdón, de todo lo que la fiesta que comunica, pues, en efecto, estamos viviendo en un mundo en donde, pues, parte de Europa del Este, Rusia, los mismos Estados Unidos, estas discusiones sobre los asuntos LGBT, la manera en que se prohíben libros en Estados Unidos, la manera en que se discute infancias trans, se ha prohibido en algunos estados norteamericanos darles tratamiento a las personas trans jóvenes, en fin, es un tema que no acaba, digamos, de expandir los derechos, no se acaban de expandir los derechos, y siempre nuestras comunidades están amenazadas por todas estas corrientes conservadoras, y creo que la exposición pues nos hace también recordar que no solamente es motivo de fiesta, sino también de reflexión, ¿no? De reflexión profunda sobre temas LGBT, y como decías, también el tema de las infancias. Exacto, pues sí, tal cual, ¿no? Es decir, sí, sumarnos a la causa y digo, sí es celebración, pero también es trabajo, ¿no? Creo que mucho trabajo, y digo, o sea, nosotros desde el museo, pues también son temas que estamos trabajando
digo, tanto internamente como hacia afuera, ¿no? Es decir, estamos planeando hacer como todo un programa público, obviamente, pero también internamente, digo, hemos estado trabajando con, obviamente, el equipo, los custodios, que ha sido como muy grato también, ¿no? Como, o sea, talleres para nosotros mismos, ¿no? Para empezar a entender mejor estos asuntos y también, pues digo, tenemos todos que aprender de cómo relacionarnos con los demás, empezando desde el propio museo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy lindo también. Pues muy bien, vayan al Museo Tamayo, aprovechen que ahora se puede, que hemos pasado también una temporada encerrados en nuestras casas y que ahora el museo tiene esta exposición. Magali, muchísimas gracias por estar aquí en Por Si las Moscas, y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30.